Hoy les traemos un tema que despierta mucha curiosidad: el ángel que derrotó a 185.000 soldados asirios y nos invita a explorar las profundas verdades que la Biblia comparte con nosotros. La Biblia revela los extraordinarios actos de Dios en la vida de su pueblo, y la historia de Ezequías es un magnífico ejemplo de ello. Ezequías, a diferencia de su terrible padre Acaz, destacó como un líder honorable y fiel a los ojos del Señor. Asumió el trono de Judá a la edad de 25 años y reinó con justicia durante 29 años en Jerusalén. Para saber más sobre la vida de Ezequías y el ángel que mató a 185.000 soldados, suscríbete ahora a nuestro canal. No olvides darle a me gusta al vídeo y activar la campana para recibir más contenidos exclusivos. Ezequías siguió los pasos de su predecesor, David, por el camino de la justicia. Erradicó sin miedo altares paganos, lugares de idolatría, e incluso destruyó la serpiente de bronce creada por Moisés siglos atrás, un objeto que Dios había utilizado para liberar a su pueblo, conocido como Nehushtan. Esta serpiente, que antaño curaba a quien la mordía, se había convertido en objeto de culto, como se describe en el capítulo 18 de Segundo Reyes, versículos 1 a 4. Ezequías se distinguió como un rey único en Judá porque permaneció fiel a los mandamientos de Dios. Demolió los lugares de culto pagano, derribó ídolos y monumentos de piedra, quitó los postes sagrados de la diosa Acera y derribó la serpiente de bronce que antes se adoraba. Su fe inquebrantable en el Dios de Israel lo distinguió como un líder sin igual en su tiempo. Ezequías, el rey de Judá, surge como un soplo de aire fresco en la historia de los reyes de Israel y Judá. A diferencia de muchos de sus predecesores, prosperó en todo lo que emprendió, porque el Señor estaba con él, como se recoge en el capítulo 18 del libro segundo de los Reyes, versículos 6 a 16. Ezequías desafió al rey de Asiria y se negó a someterse a él. Derrotó a los filisteos desde atalayas aisladas hasta ciudades fortificadas. Sin embargo, la amenaza del rey de Asiria persistió, y finalmente conquistó Samaria, llevando a Israel al exilio en Asiria porque no habían obedecido al Señor y habían violado su pacto. Ante la arremetida del rey asirio contra las ciudades fortificadas de Judá, Ezequías buscó una solución diplomática y aceptó pagar un tributo de 300 talentos de plata y 30 de oro. Para cumplir con este pago, incluso despojó de sus tesoros al templo del Señor y al palacio real. La situación era tensa y desafiante. Sennacherib, el rey de Asiria, había conquistado todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando a Jerusalén como único bastión. Ezequías, el rey de Judá, se dio cuenta de que las cosas no habían salido según lo previsto. Con humildad, Ezequías admitió su error ante Sennacherib y ofreció un rescate para evitar la devastación de su pueblo, como le había ocurrido a Israel. La exigencia de pago fue enorme, y Ezequías vació los tesoros, saqueando incluso el oro del templo para satisfacer esta demanda. Sin embargo, las pruebas estaban lejos de terminar. Dios rodeó a los asirios alrededor de Jerusalén, poniendo a prueba la fe de Ezequías y demostrando su poder ante el pueblo. Sennacherib envió una delegación con un mensaje amenazador, desafiando la confianza de Judá en Egipto como aliado y cuestionando su fe en el Señor. El portavoz de Sennacherib utilizó argumentos engañosos para persuadir al pueblo de que se rindiera. El rey asirio trató de crear dudas y temor. El rey Ezequías se enfrentaba a un gran dilema. Sennacherib, el rey de Asiria, trató de persuadir al pueblo de Judá para que se rindiera, ofreciéndole paz y prosperidad a cambio de su sumisión. El rey asirio cuestionó la confianza de Judá en Dios y puso en duda que algún Dios hubiera rescatado realmente a una nación de las manos de Asiria, como se describe en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículos 31 a 33. No escuchéis a Ezequías, así dice el rey de Asiria, haced la paz conmigo y rendíos. Entonces cada uno de vosotros comerá de su propia vid y de su propia higuera, y beberá agua de su propia cisterna, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñedos, tierra de olivos y de miel. Elige la vida y no la muerte. No escuches a Ezequías, pues te engaña cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso el Dios de alguna nación ha logrado librar su tierra de las manos del rey de Asiria? Ante esto, Ezequías se refugió en el templo del Señor.
rasgó sus vestiduras en señal de duelo y envió una delegación a consultar al profeta Isaías. Reconoció la angustia de Judá y la necesidad de buscar la guía divina. Aunque se enfrentaba a una situación desesperada, Ezequías demostró su fe buscando la palabra de Dios a través del profeta, tal y como se describe en el capítulo 19 de Segunda de Reyes, versículos 1 a 4. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y entró en el templo del Señor. Envió al administrador del palacio, Eliakim, al secretario Sena y a los principales sacerdotes, todos vestidos de cilicio, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Le dijeron: «Así dice Ezequías: hoy es día de angustia, de reprensión y de humillación. Somos como una mujer que está a punto de dar a luz, pero no tiene fuerzas para traerlos al mundo. Quizá el Señor tu Dios escuche todas las palabras del comandante de campo, a quien su amo, el rey de Asiria, ha enviado para burlarse del Dios vivo, y que el Señor tu Dios lo reprenda por las palabras que ha oído. Ruega pues a Dios por el resto que aún sobrevive». Esta historia nos enseña que la fidelidad a Dios no nos exime de los desafíos, sino que nos prepara para afrontarlos con valentía y fe. Incluso en las horas más oscuras, buscar la guía divina puede conducirnos a través de la adversidad y permitirnos ser testigos del poder de Dios en acción. Ezequías, el rey de Judá, se enfrentó a una crisis cuando los mensajeros de Senaquerib, el rey de Asiria, trajeron amenazas a su ciudad. Ezequías buscó la guía de Dios a través del profeta Isaías. Dios respondió asegurando a Ezequías que él controlaba la situación. Isaías transmitió el mensaje divino, diciendo que Dios ordenaría a Senaquerib que regresara a su tierra, donde encontraría la muerte a espada, como se describe en el capítulo 19 de Segundo Reyes, versículos 5 a 7. Senaquerib había amenazado a Jerusalén con palabras de burla, desafiando al Dios vivo de Israel. Sin embargo, Ezequías confió en Dios y buscó su ayuda en la oración. Ezequías hizo hincapié en que los dioses de las naciones derrotadas eran meras creaciones humanas, mientras que el Señor era el creador del cielo y de la tierra. Segundo Rey, capítulo 19, versículos 14 a 19. La respuesta de Dios llegó a través del profeta Isaías, quien aseguró a Ezequías que Dios había escuchado su oración. Isaías declaró que Senaquerib sería humillado y que Jerusalén sería protegida por el Señor. El mensaje de Dios enfatizaba que Él era el Dios soberano, consciente de todas las acciones de Senaquerib, y que lo usaría como instrumento para cumplir sus propósitos. Ezequías confió en la promesa de Dios, y su oración fue escuchada. Dios actuó para proteger a Jerusalén y expulsó a Senaquerib de regreso a su tierra, cumpliendo sus palabras. Senaquerib se burló de Judá y blasfemó contra el Dios de Israel, pero no se dio cuenta de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios. Segundo Reyes capítulo 19 versículos del 20 al 28. Dios prometió a Ezequías que Senaquerib no entraría en Jerusalén ni la atacaría. Defendería la ciudad por amor a sí mismo y en cumplimiento de la promesa hecha a su siervo David. Aquella noche, un ángel del Señor abatió a 185,000 soldados asirios en el campamento enemigo, causando la muerte de todos ellos. Senaquerib regresó a su casa, donde más tarde fue asesinado por sus propios hijos, mientras adoraba a su dios Nisroch en su templo. Esta historia pone de relieve el poder y la fidelidad de Dios, que protegió a Jerusalén y derrotó a un enorme ejército asirio con un solo golpe de su ángel. Senaquerib, que se burló de Dios, acabó pereciendo a manos de sus propios hijos. Ezequías puso su confianza en el Señor, y esto marcó una época única en Judá. Su historia nos recuerda que la verdadera devoción y obediencia a los mandatos de Dios pueden convertir a alguien en un líder ejemplar y transformar una nación. Ezequías dejó un legado que lo convierte en una figura única en la historia de Israel. Háganos saber en los comentarios lo que piensas sobre este tema. Si este contenido te ha intrigado, suscríbete a nuestro canal y explora aún más los misterios de la Biblia. Mira nuestra lista de reproducción en el link en la descripción o en el primer comentario fijo. Gracias por vernos y hasta el próximo video.